Número 1. Aprende a presentarte en otro idioma. Incluso si hablas muy mal, así vas a poder empezar a hablar con alguien. 2. Enseña el idioma que estás aprendiendo a otros que saben menos que tú. De esta manera vas a consolidar todo lo que ya sabes y esto te va a ayudar a seguir adelante. 3. Aprende 100 palabras más usadas en este idioma. Es un atajo fenomenal para entender mejor el idioma. Después de hacerlo, vas a entender un porcentaje de lo que se está hablando. 4. Hacer ejercicio físico. Ya está comprobado que esto es muy benéfico para la memoria, pero también nos ayuda a tener más autoestima. Y si tenemos más autoestima, es más fácil atreverse a hablar con otras personas en otro idioma que no conocemos muy bien. 5. Hacer vídeos en YouTube hablando en este idioma. Puedes hacer algo como blog o cualquier otra cosa, pero todo este estrés que otras personas te puedan ver va a hacer que te esfuerces más y que prestes más atención al hablar en este idioma. Número 6. Si eso de YouTube te parece muy complicado o no tienes un nivel de idioma adecuado, puedes hacer vídeos parecidos pero en TikTok. Vídeos en TikTok son mucho más cortos y es más fácil hacer algo si no tienes que hablar durante mucho tiempo. Si necesitas una alternativa para TikTok, también puedes usar YouTube Shorts o Instagram Reels. Número 7. Hablar contigo mismo. Si hablas contigo mismo en voz alta, practicas todo lo que ya habías aprendido y lo estás usando. Y cuando hablas en otro idioma, esto te hace pensar más rápido y es una manera súper fácil y sencilla de practicarlo. Número 8. Grabarte mientras estás hablando. Si te estás grabando, también tienes este estrés adicional que todo lo que vas a decir también existe en un formato digital y te vas a esforzar aún más para poder hablar mejor. Número 9. Aprender frases más útiles en este idioma. Es que muchas veces aprendemos algunas frases que nunca vamos a necesitar. Aprendemos colores, aprendemos varias cosas de comida, aprendemos muchas cosas diferentes. Pero en principio, cuando estás empezando, lo más importante es saber frases básicas que vas a necesitar para usar y para sobrevivir hablando en este idioma. Frases como cuál es tu trabajo, qué cosas te gustan hacer y por qué quieres aprender este idioma. Número 10. Intercambio de idiomas. En el internet existen varias páginas web donde puedes encontrar personas que quieren aprender un idioma que tú ya estás hablando y en cambio estas personas te pueden enseñar otro idioma. Normalmente no funciona como enseñanza, pero funciona más bien como un intercambio de conversación. Media hora estáis hablando en un idioma que tú conoces y esta persona no tanto, y otra media hora estás hablando en otro idioma que tú quieres aprender y esta persona es un hablante nativo. Y ahora tengo un reto para ti. Encuentra una de estas páginas, encuentra una persona a la que tú puedes ayudar y que te puede ayudar a ti y mándale un mensaje. Número 11. Usar repetición espaciada. Esto es la manera de memorizar muchas palabras usando un sistema bastante bueno. Existe una app que se llama Anki y que te hace repetir varias palabras cada día y cada vez con menos frecuencia. En otras palabras, algunas cosas que ya sabes más o menos no las vas a tener que repetir tanto y otras cosas que te parecen más nuevas o donde te equivocas mucho, la app te las va a hacer repetir con más frecuencia. Número 12. Hacer diario de aprender idiomas. Si usas un cuaderno donde apuntas todas las cosas que has hecho este día para aprender este idioma y si de vez en cuando lo estás revisando, eso te va a ayudar a motivarte aún más porque vas a saber qué cosas haces, qué cosas te hacen avanzar y qué cosas no te ayudan tanto y por eso vas a aprender cada vez mejor porque vas a perder menos tiempo haciendo cosas inútiles y vas a hacer más cosas que te ayuden. Número 13. Empezar un reto. Imagina que puedes avanzar en un idioma que quieres aprender y en tan solo 14 días puedes avanzar muchísimo. ¿Qué harías? Pues esto lo puedes hacer de verdad. Te puedes organizar de tal manera que durante un tiempo determinado, como 14 días, 10 días o algo parecido, vas a hacer todo lo posible para avanzar notablemente en este idioma que quieres aprender. Por ejemplo, durante todo este tiempo vas a mirar algún contenido en este idioma, vas a hablar contigo mismo, vas a intentar encontrar personas con las que puedes hablar y practicar y vas a hacer otras cosas que te puedan ayudar. Y cuando ya sabes que esto es un tiempo determinado, va a ser más fácil seguir adelante. Y igual te va a motivar esto que en tan solo 14 días o 10 días puedes avanzar y puedes notar la diferencia. Número 14. Repetir en voz alta lo que oyes en otro idioma. Por ejemplo, puedes mirar un vídeo que te gusta mucho y cuando una persona dice algo, haz pausa y repite en voz alta la última frase que se ha dicho. Esto te ayuda mucho a mejorar tu pronunciación, pero también te ayuda a aprender el idioma porque estás repitiendo frases hechas. 15. Escribir lo que oyes. Puedes hacer lo mismo que en el ejercicio anterior, pero esta vez en lugar de repetir en voz alta, vas a escribir lo que oyes en un cuaderno. De esta manera practicas tu escritura y practicas usar todas las reglas de ortografía que tiene este idioma. Número 16. Aprender vídeos de memoria. Puedes encontrar unos vídeos en YouTube que te gustan, que te parecen interesantes y aprender todo lo que se está hablando en este vídeo de memoria. De esta manera practicas más cosas. Vas a aprender muchas palabras y vas a aprender a usar esas palabras en frases y también vas a practicar tu pronunciación. Es un ejercicio un poco más difícil, pero merece la pena. Número 17. Establecer metas. Esto es una de las cosas más importantes de este vídeo. ¿Por qué? Porque si no tienes ninguna metas, si no sabes a dónde te diriges y si no sabes qué quieres conseguir en un año después de aprender este idioma, es muy probable que no vas a conseguir resultados que
te gusten. Si no tienes objetivos bien definidos, vas a tener en tu cabeza una meta no muy bien definida y que a veces puede ser poco realista. Y eso te va a desmotivar mucho y puede hacer que dejes de estudiar este idioma. Por eso, establece unos objetivos realistas que se pueden medir y define el tiempo para cumplirlos. Número 18. Usar apps para organizar tu tiempo. ¿Qué tiene que ver esto con el aprendizaje de idiomas? Pues si usas algunas apps que te ayudan a organizar tu tiempo y definir tus objetivos, eso va a hacer tu vida un poco más fácil. Vas a saber cuándo exactamente quieres aprender este idioma, qué ejercicios vas a hacer a cierta hora y qué quieres conseguir dentro de 2 semanas, dentro de un mes, dentro de un año, etc. Una app que yo uso y que me gusta mucho se llama ClickUp. Es gratis y te la recomiendo. Número 19. Formar parte de grupos de apoyo. Estos grupos, que se pueden encontrar fácilmente en Duolingo, sirven como grupos de personas que quieren aprender este mismo idioma y que ayudan uno a otro. Por ejemplo, existen grupos organizados por hablantes nativos y donde se reúne mucha gente y donde hablan en este idioma, lo están practicando, pero también no existe esta presión porque todos están en inicio. Número 20, y esto es bastante creativo, ir a eventos online que no tienen que ver con aprender idiomas. Por ejemplo, existe una organización mundial que se llama Toastmasters, donde todos aprenden a hablar en público y algunos eventos son organizados online. O sea, si aprendes un idioma, puedes encontrar un evento online de este país donde se habla este idioma y reunirte a ellos. Obviamente para esto necesitas un nivel alto en este idioma. Ellos van a practicar a hablar en público y tú vas a estar allí también, a la vez practicando hablar en público y practicando hablar este idioma. Número 21. Practicar hablar este idioma con personas que lo están aprendiendo igual que tú. De esta manera, este ejercicio va a ser interesante para todos, porque los dos queréis conseguir la misma cosa, queréis hablar mejor este idioma. Y como estáis en el mismo nivel, ninguno de vosotros va a sentir que está perdiendo el tiempo. Número 22. Hacerse adicto a una serie en otro idioma. Si puedes encontrar una serie o una franquicia de películas que te gustan mucho, va a ser muy fácil empezar a mirarlo con mucha frecuencia. Y si lo haces en otro idioma, es una manera súper buena de practicar. Existe una cosa que en inglés se llama binge watching y esto es una manera de mirar series o películas una tras otra. Si lo puedes hacer en un idioma que estás aprendiendo, tus habilidades de entender este idioma van a crecer muchísimo. 23. Dormir lo suficiente. Da igual si te esfuerzas mucho un día para aprender un idioma. Si no estás durmiendo lo suficiente, tu cerebro o tu memoria no va a funcionar bien. Necesitas este tiempo de descanso para poder consolidar todo lo que habías aprendido en el día anterior. 24. Leer. Si estás leyendo en otro idioma, vas a entender este idioma cada vez mejor, vas a aprender más cosas de la ortografía y también aprendes cómo funciona el idioma en general, cómo funcionan las frases, cómo se usan palabras en frases, etc. 25. Leer en voz alta. De esta manera vas a tener todas las ventajas de leer en otro idioma, pero además vas a practicar la pronunciación y muchas veces cuando lees en voz alta vas a aprender más que cuando lees sin decir nada. Número 26. Usar audiolibros. Si te gustan mucho ciertos libros, puedes usar audiolibros y de esta manera practicar tus habilidades de escuchar y de entender otro idioma mejor. Una ventaja de esto es que lo puedes hacer mientras estás haciendo cualquier otra cosa, mientras estás conduciendo, mientras estás caminando, etc. 27. Leer historietas, tebeos o cómics en otro idioma. Si tu nivel de idioma no es tan alto, leer estas cosas te va a ayudar porque allí existen dibujos y texto a la vez y es más fácil entender lo que está pasando. Y muchas veces estas cosas no son tan complicadas y es fácil de entenderlas. Número 28. Usar Wikipedia. Wikipedia existe en muchos idiomas y si encuentras un tema que te guste, puedes leerla en un idioma que tú quieres aprender. Si no entiendes una cosa, simplemente puedes cambiar el idioma y luego volver al idioma que quieres practicar. 29. Escribir en otro idioma. Si todavía no te sientes capaz de hablar en otro idioma, incluso contigo mismo, puedes empezar a escribir algunas cosas muy sencillas. Y lo mejor sería escribir libremente, no pensar mucho al hacerlo. De esta manera vas a usar todas las cosas que ya sabes y vas a practicar hacerlo de una manera un poquito más rápida. Pero todavía vas a tener tiempo para pensar y para escribir correctamente. Y también es uno de los mejores ejercicios junto con hablar en otro idioma para hacerte pensar en otro idioma. 30. Traducir de otro idioma al tuyo. Simplemente encuentra un texto de un tema que te guste, pero en otro idioma que tú quieres aprender e intenta traducirlo en español. Cuando lo haces por primera vez, seguramente va a ser muy difícil, pero si intentas traducir un texto nuevo, pero del mismo tema, ya vas a conocer algunas palabras y va a ser un poco más fácil. 31. Traducir de español a otro idioma. Esto ya es mucho más difícil, porque tienes que pensar en cómo construir una frase entera en otro idioma, pero es un ejercicio que te puede ayudar mucho, pero no te lo recomiendo hacer si tu nivel de idioma
idioma no es suficientemente alto porque este ejercicio puede hacer que traduzcas en tu cabeza todo lo que quieres decir y esto no es muy bueno. Número 32. Viajar. Esto es muy obvio, pero la clave aquí es prepararte muy bien antes de viajar para poder usar este idioma. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues usando el siguiente consejo. Número 33. Aprender vocabulario específico para algunas cosas que vas a necesitar. Por ejemplo, si quieres ir de compras en otro país, aprende solo vocabulario que necesitas para hacer compras en este idioma. Te aseguro que esto no es tan difícil porque hay un número de palabras limitadas que puedes aprender en un día o en 2 días y hacerlo. Lo mismo lo puedes hacer para hablar en el restaurante o en un hotel. Número 34. Hacerse amigo con alguien que es hablante nativo de este idioma. Para esto, primero necesitas aprender cómo empezar la conversación en otro idioma y luego cómo mantenerla. Si consigues hacerte amigo con una persona que habla otro idioma, te vas a preocupar mucho menos de hacer errores y vas a practicar esta conversación y vas a practicar hablar de una manera súper relajada pero muy eficiente. 35. Conocer personas de otros países que viven en tu ciudad y hablan idioma que tú quieres aprender. No tienes que ir muy lejos para practicar el idioma que tú quieres hablar y por eso tengo un reto. Intenta encontrar a aquellas personas que son hablantes nativos de este idioma y viven en tu ciudad. ¿Dónde los vas a encontrar? ¿Cómo lo vas a hacer? Piénsalo un poco e intenta hacerlo. 36. Usar apps de aprender idiomas. Usando una app no puedes aprender un idioma tan bien como para poder hablarlo sin problemas, pero aún así es una manera fenomenal para empezar a aprender un idioma. Las apps que yo te las recomiendo son Duolingo, cuya versión gratis es muy buena, Memrise, que tiene versión gratis y versión pagada, pero la versión pagada es mucho mejor, y Closemaster, que es una gratis pero bastante simple para usar. 37. Ir a clases de idioma. Ir a un curso de idioma. Esto no es súper creativo, pero puede ser muy útil si no sabes qué hacer y si no sabes cómo aprender este idioma, cómo empezar a aprender este idioma. Pero cuidado, hay muchas personas que empiezan a ir a clases y hacen solo esto para aprender el idioma. A veces te puede perjudicar porque por eso no vas a hacer nada más y no vas a conseguir resultados que quieres conseguir. 38. Buscar información en internet que te dice cómo aprender un idioma. Existen muchas páginas web, muchos blogs con muchísimos trucos de aprender un idioma, de aprender vocabulario, de aprender a hablar mejor, de aprender a entender mejor un idioma. También existen vídeos en YouTube que hablan de este tema. 39. Ir a eventos presenciales. Existen varios eventos que se organizan en muchas ciudades del mundo donde se reúnen personas que quieren hablar y practicar otros idiomas. Una app que te la recomiendo usar se llama Meetup. Número 40. Escuchar podcasts en otro idioma. Si lo puedes escuchar en otro idioma, esto te va a ayudar mucho y además puedes hacerlo mientras estás haciendo cualquier otra cosa. 41. Usar el poder de YouTube. Puedes encontrar vídeos en el idioma que tú quieres aprender y si no hablas muy bien, simplemente puedes encontrar vídeos muy simples donde se habla lentamente y donde usan palabras simples. Y si ya hablas bien, puedes usar algunos vídeos más difíciles. 42. Aprende a cantar en otro idioma. Vas a aprender a pronunciar mejor todas las palabras porque esto es muy importante porque así la canción suena mejor y también te vas a liberar de este miedo de hablar en otro idioma porque si estás cantando se supone que tienes que hacerlo con un poco de pasión. 43. Escribe nombres de cada objeto en tu casa usando algunas hojas de papel pequeñas. Si estás empezando a hablar un idioma, eso te puede ayudar a aprender vocabulario un poquito mejor. Número 44. Prepárate para un examen. Un examen como TOEFL en inglés, DAF en alemán o HSK en chino. Todo este estrés que vas a sentir preparándote para un examen de otro idioma va a hacer que te esfuerces más para aprenderlo mejor. Número 45. Habla de un tema que ya conoces muy bien, pero habla en otro idioma. Por ejemplo, si te interesan viajes, puedes publicar algunos vídeos sobre viajes y algunos consejos sobre viajar en YouTube. 46. Mirar vídeos en otro idioma con subtítulos en este mismo idioma. Es una manera súper útil de empezar a entender mejor este idioma. 47. Usar el idioma que quieres aprender siempre que puedas. Evitar hablar el español. 48. Usar pocos materiales cuando estás empezando a estudiar un idioma. Cuando estás empezando a estudiar un idioma, empieza tan solo haciendo una cosa, o usando una app, o usando un manual, o yendo a un curso. 49. Comprometerse a estudiar menos, pero cada día.